Hemos convocado a esta rueda de prensa porque nos hemos despertado hoy con una noticia en un periódico local por parte anunciada o mandada o expuesta por el sindicato CESI que nos ha dejado bastante impactados primero por la cantidad de mentiras que cuenta en la propia nota de prensa, pero luego además porque no tiene ningún tipo de raciocinio las cosas que dicen y las voy a ir explicando poco a poco. En primer lugar, lo que me gustaría trasladar a este sindicato, que además tiene una vinculación directa, y lo vemos día a día, con la propia empresa, que deje de mentir ya a los trabajadores y trabajadoras de Ángel Vicesa. Como sabéis, se inició la negociación colectiva deprisa y corriendo porque la empresa tenía una enorme prisa en sellar el acuerdo lo antes posible, haciendo de la negociación un transcurso de una sola semana. Tuvimos que correr, tanto los compañeros de la UGT como los compañeros nuestros de Comisiones Obreras, en realizar una plataforma que abarcara, estudiara y analizara todos los conceptos que podíamos mejorar en el convenio. Tras una dura negociación colectiva, donde creemos, y así se expuso a través de nota de prensa, que podía haber tenido un mayor recorrido, decidieron los compañeros abstenerse a la votación, primero porque hablábamos de un borrador que tenía que pasar los filtros legales, y luego porque además se dijo en la negociación colectiva que algunos de los puntos que hoy parece ser que es culpa de Comisiones UGT, y además se dijo en esa negociación, eran ilegales. Lo dijimos en la negociación colectiva y el CESI vuelve a mentir. Hay artículos introducidos en el borrador que se ha mandado a intervención y al Gabinete Jurídico de la Ciudad que incumplen la legalidad y que sabíamos que iba a tener dificultades de pasar esos filtros, y aún así, deprisa y corriendo, en un comité kafkiano, un comité que incluso creo que obligó a los compañeros de UGT a levantarse de la mesa y a marcharse, obligaran a la firma pese a todas estas situaciones. Ahora los compañeros van a trasladar cómo se desarrolló la negociación, aunque ya se dijo por nota de prensa, pero queremos dejar claro a estos trabajadores y a la sociedad de que Comisiones y UGT directamente no firman un convenio colectivo porque consideramos que algunos de sus artículos, y ahora viene refrendado por los filtros legales, son ilegales y están mintiendo a los trabajadores y las trabajadoras, porque les están diciendo que en este caso 2 centrales sindicales, con una fuerza de 3 delegados de 9, tienen la capacidad de frenar el convenio colectivo de Ángel Vicesa, cuando el CESI, con 5 delegados, tiene la mayoría en el comité y potestad suficiente para firmarlo. Así que queremos dejar claro y además señalarles, dejen de mentir a los trabajadores y dejen de actuar a la sombra de la empresa, a los intereses de la empresa y de los que parece ser que tienen muy claro que la Ángel Vicesa tiene que convertir en el recreo de unos pocos. Y desde luego desde Comisiones y UGT no vamos a entrar en esa batalla. Paso la palabra a Javi Castro, que va a entrar un poco más en detalle de cómo funcionó la negociación. Buenos días a todos y a todas. Quisiera recordar que las 4 centrales sindicales que forman el Comité de Empresa de Ángel Vicesa llegaron a un acuerdo de convenio, de borrador de convenio único que elevamos a la parte de la representación, en el que ya anunciábamos tanto comisiones como UGT que había algún punto en el que no estábamos de acuerdo, incluso considerábamos que no estaba negociado, pero por responsabilidad para nuestros compañeros, aún así decidimos hacer el esfuerzo y firmar aquel borrador de convenio único para poder empezar las negociaciones después de, como sabéis, están paralizadas desde hace más de 10 años. Nos encontramos con la sorpresa de que en las primeras negociaciones surgen los primeros problemas importantes y conseguimos que la empresa nos mande un borrador de convenio donde expone, donde ella vuelca todas sus propuestas o todas sus ideas que necesita plasmar en un convenio. Por hacerlo un poco más resumido, después de mucha negociación, de muchas horas y muy rápido todo, tanto UGT como Comisión hemos llegado a la conclusión de que hay sobre todo 4 apartados muy importantes que nos impiden firmar la última propuesta que hace la representación empresarial. Y son las vacaciones, el organigrama de la empresa, un plus
que han denominado de multiactividad, que creemos que necesita una vuelta importante porque tal como se plasma podría dar mucha confusión y muchas ideas preconcebidas que no deberían ser así. Entonces preferimos que se arregle, se retoque y se redacte en condiciones. Y también, quizás una de las partes también más importantes es cómo van a realizarse las superiores categorías en la empresa. Debo hacer constar de que le dimos muchas oportunidades a la representación empresarial para que nos pudieran poner de acuerdo en esos puntos. Sobre todo porque no queríamos parecer que fuera una imposición. Entendíamos que era el momento del diálogo y de la negociación, era el momento adecuado y en ese sentido llevamos la voz cantante e hicimos nuestras propuestas que en algún caso la empresa desdeñó como imposible y en otros se quedó a media agua sin llegar a plasmar un acuerdo satisfactorio. Es más, hace una semana o quizás 8 días, 9 días, el gerente de la empresa, don José Luis Fernández Medina, envía a los representantes de las centrales sindicales el último borrador de convenio donde se han plasmado las modificaciones que hemos hecho durante las reuniones de negociación y donde la empresa llega a un límite de oferta. Nos volvemos a encontrar de que siguen estos 4 puntos abiertos con una diferencia muy notable a lo que las centrales sindicales estamos exigiendo. Prácticamente todas, excepto CESIF, que argumentando un tema económico exclusivamente, se empeña en firmar. Le solicitamos al presidente de CESIF, como máximo responsable del comité de empresa en este momento, de que nos dieran 24 horas para volver a encontrar alguna alternativa para que las centrales sindicales que no se adherían a ese convenio colectivo pudieran realizar una última oferta o llegar a un entendimiento para que pudiéramos participar de pleno en este borrador. Se nos negó esa posibilidad, por lo que, atendiendo a las razones que he dicho de esos 4 o 5 puntos que nos parecen muy importantes, quiero recordar que las vacaciones, tal como las ha ofertado la empresa, se diferencian según tu destino. El que está a turno tiene un número de días hábiles inferior al que tiene un turno de mañana, sin ninguna razón más que el económico. Sin embargo, nos encontramos en el desarrollo del convenio por partes del mismo en el que el dinero no parece ser un problema. Es más, parece que sobra. Por tanto, ajustándonos a esos puntos, entendemos que tal como se encuentra el borrador de convenio, no es posible firmarlo por estas centrales sindicales, tanto comisiones como por UGT, y nos mantenemos firmes. Pero quiero hacer constar una cosa. En ningún momento, y eso que quede muy claro, nuestra negativa es para que los trabajadores alcancen condiciones económicas mucho más favorables de las que tienen hasta este momento. Nuestras pegas no van por ahí, en absoluto. Consideramos que el convenio tiene aspectos económicos muy satisfactorios, que darán lugar a unas mejoras económicas para los trabajadores y las trabajadoras importantes, que recordar que no perciben dinero de hace 13 años porque el convenio anterior está paralizado desde 2008, pero hay una serie de condicionantes y de derechos que no pueden ser diferenciados por ninguna razón, mucho menos la del destino. Por tanto, en esas condiciones, tanto UGT como comisiones nos mantenemos firmes y entendemos que si no se varían esas condiciones, no podemos plasmar nuestra firma. CESIF lo que ha hecho ha sido enfocar la culpa en ambos sindicatos, mintiendo a los trabajadores, diciéndoles que ambos sindicatos lo que queremos es que no perciban dinero, que como en una nota interna que han pasado vía WhatsApp, parece que no tenemos familia para que percibamos dinero y no nos importa. Entonces están utilizando el argumento económico exclusivamente para defender un proyecto de convenio que realmente deja mucho que desear. Yo, por mi parte, en lo que es referente al convenio y las líneas rojas que teníamos marcadas, creo que lo he expuesto. Si hay alguien que necesite alguna explicación más concreta. Sí, yo por recapitular, solamente volver a decirlo. O sea, el convenio colectivo no lo frena ni comisiones obreras ni UGT, porque no tenemos la fuerza suficiente en el comité para decir que ese convenio no lo firmamos. El convenio, si se ha frenado, que también lo desconozco si hay una información oficial, solamente lo que nos llega, lo que hemos leído hoy en prensa,
Lo frenan los propios filtros de la Ciudad Autónoma de Ceuta porque consideran que hay articulados que son ilegales y que esto se trasladó en la negociación colectiva. Se les advirtió, esto puede incumplir la ley y esto va a ser un problema, vamos a modificarlo. Y se negaron, porque lo tenían muy claro, muy decidido, desde mucho antes de empezar la negociación colectiva. Y ahora pues nos encontramos con este problema que entiendo que debería de ir de nuevo a la negociación. Entiendo que ese documento debe de ir de nuevo a la negociación. Y lo que queremos era desmentir lo que se ha dicho en prensa, porque creo que ya está bien de engañar a los trabajadores y trabajadoras de Ángel Vicesa, porque hay una consecuencia de todo ello, aparte de tenerlos engañados, y es que la conflictividad entre compañeros aumenta. Y ahí también tiene la responsabilidad la empresa, que debería de salir y decir la verdad, y no lo hace. Ahondando un poco en lo que está diciendo Emilio, debemos dejar claro que tanto UGT como comisiones apoyan la regularización de los trabajadores en la empresa que estén en un concepto de fraude de ley y las consolidaciones de personas que llevan ejerciendo una superior categoría desde hace muchísimo tiempo. Y cuando hablo muchísimo tiempo, hablo más de 10 años. Eso debemos dejarlo claro y creo que no se debe mezclar una cosa con la otra. Primero hay que tener un convenio donde se regulen las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras y a continuación realizar todos los procesos que la ley obliga en estos últimos momentos para que todos esos trabajadores que estén en una condición, en un limbo importante, pues entren a formar parte de la plantilla con pleno derecho y plena garantía. Hay un concepto que sí queríamos explicar referente a lo que estaba diciendo anteriormente y es que el filtro legal que debe pasar, como sabréis son 3, que es Consejo de Administración, Intervención y Delegación del Gobierno, pues el primer escollo, que parecía quizá el más sencillo, es el que lo ha paralizado, como bien ha dicho Emilio. Es el propio Consejo de Administración el que encuentra irregularidades en el texto del convenio y aunque no es oficial y sí oficiosamente entendemos o sabemos que una de las grandes cuestiones que encuentra el Consejo de Administración son las tablas salariales que conlleva el nuevo organigrama de la empresa, donde hay personas que pueden cobrar fácilmente de sueldo base 2.500 euros. 2.500 euros de sueldo base. Le añadimos los conceptos propios de su puesto de trabajo, su antigüedad. Estamos hablando de que un puesto alto de la empresa cobraría pues, cerca de 5.000 euros de la noche a la mañana. No estamos en contra de que nadie cobre ese dinero, por supuesto, si se lo merece y es preceptivo que lo cobre, pero entendemos que el organigrama debe estar negociado y consensuado con la representación de los trabajadores. El Consejo de Administración de Ángel Vicesa puede decidir qué clase de organigrama o de empresa necesita en un futuro, pero el acceso a los puestos de trabajo, el desarrollo de las funciones y, sobre todo, el sueldo, tiene que estar negociado con la representación de los trabajadores. Y eso ha sido impuesto. Por tanto, si CESIC no tiene ningún inconveniente en esas cosas, pues adelante. Pero nosotros creemos que es importante y que no debemos dejarlo pasar, cuando en la negociación del convenio colectivo las primeras palabras del gerente fueron que había que entender que estábamos en una situación económica muy limitada y que los tiempos que corrían no daban lugar a que el dinero fuera precisamente lo que nos sobrara. Si ese argumento vale para algunas cosas, debería servir para todas. Así que el organigrama, evidentemente, en esas condiciones no puede ser asumido ni por UGT ni por comisiones obreras. Lo firme el que quiera, está en su derecho, nosotros nos mantenemos firmes y esa es nuestra intención, desde luego. Entonces hay subidas para unos y no para otros. Entendemos que las subidas deberían ser... Las subidas. Están descompensadas. Entendemos que debería ser algo lineal. En primer lugar, entendemos que cualquier persona cobrará en función de su responsabilidad en la empresa. Eso es evidente, pero lo que no puede haber son unas subidas salariales tan enormes cuando, por ejemplo, para un concepto como la nocturnidad, que era un problema que arrastrábamos desde hace 13 años, se ha argumentado el tema económico como razón para que no alcance unas cotas superiores a las que la representación de los trabajadores había ofertado a la empresa. Aquí todo es cuestión organizativa y es todo cuestión económica cuando afecta al grueso de los trabajadores. Parece que ninguna de esas dos razones se dan cuando alcanzan a unos pocos. Da igual cómo se llamen, da igual qué puesto ocupen. Por tanto, entendemos que las tablas salariales para ese organigrama no son, y me permito la expresión y lo entrecomillo, muy lógicas, atendiendo a cómo está la situación económica en cualquier sitio y que, sobre todo, no están
consensuadas ni negociadas con la representación de los trabajadores, con ninguna que sepamos, que son por los que teníamos que haberle dado el visto bueno. Insisto, el Consejo de Administración decide qué clase de empresa quiere tener en un futuro, en la estructura que quiera, con los puestos que quiera. En eso no entramos, es su potestad. Ahora bien, su funcionamiento, su ingreso y su concepto económico debe estar negociado. Si no está y nos lo imponen en un convenio colectivo, es lógico pensar y decidir que no se puede plasmar una firma. Se lo hemos planteado a la representación de la empresa, pero parece que no somos capaces de hacerle entender estas razones. Y entonces, en esa situación, nos abstuvimos en la última oferta de la empresa, aunque CSIC lo ha convertido en una negativa, aludiendo a que teníamos un compromiso previo, que se varió completamente durante la negociación del convenio a 1 de noviembre y que duró hasta mitad, prácticamente en 4 sesiones de negociación lo arreglamos, pero esa fue la última oferta de la empresa, la que nos plasmó, nos planteó como última posibilidad. Evidentemente, aludiendo a las razones que he dicho anteriormente, ni UGT, ni comisiones, ni CGT se adhirió a la firma. Solamente firmó CSIC por razones económicas. Según dicen, los trabajadores y trabajadoras querían cobrar. Me parece evidente y razonable, como cualquiera. Pero entendemos que hay conceptos que no pueden ser obviados ni ignorados, porque perjudican muy seriamente a los derechos de los trabajadores. No se puede, entendemos que no es razonable que una persona que esté a turno tenga 22 días y otra persona que trabaja de 8 a 3 tenga 28 días. No hay nada que lo aclare ni que lo razone, salvo las siempre manidas organizativas y económicas que emplea la empresa para justificar cualquier decisión. Por resumir, actualmente la situación del convenio es que se ha paralizado en el Consejo de Administración. Sí. ¿Y ahora qué va a pasar ahora? Es lo que te decía anteriormente. Entiendo que eso debe de volver a la mesa de negociación, porque si hay articulados que son ilegales y, por tanto, hay que reformar, esa reforma viene a través de la negociación colectiva. Así que entendemos que se debe de abrir de nuevo la vía de negociación. Pero lo ha parado el propio Consejo de Administración. En ningún momento lo han parado comisiones. Ojalá tuviéramos la fuerza para hacerlo. Si tuviéramos esa fuerza, no estábamos en esta discusión. Ni hubiera llegado al Consejo de Administración un texto con irregularidades importantes. Lo habríamos arreglado rápidamente, porque tiene una solución fácil. O entendemos que no muy difícil. Pero cuando hay una imposición y hay un sindicato que contempla la mayoría del comité, que no necesita nuestra firma para aprobar nada, y resulta que ahora en una nota de prensa nos perjudica, nos señala como culpables delante de todas las personas, que según ellos son más de 200 los que le han firmado para solicitar que este convenio se apruebe de cualquier manera, pues entendemos que es una jugada bastante fea, es una acción que no tiene nombre y, desde luego, es toda una declaración de intenciones negativas, que no vamos a permitir, por supuesto.